Un saludo muy especial a todas las personas que están acá hoy, que están viendo este video tan especial, un video en el que van a aprender demasiado. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante y son algunos tips para los emprendedores que podemos aplicar en estos tiempos de crisis. Yo soy Daniel Tobón y gracias por acompañarnos hoy. Nuestro invitado es Juan David Zapata, es gerente de Zapaticas Dogs y es una empresa que ya lleva 3 años funcionando. Él es profesional en deporte y tiene una maestría en administración de empresas eh, y está estudiando psicología, un tema que bastante necesitamos por estos tiempos. Así que vamos a invitar a Juan David a que se una. Ya le envié la solicitud. Juan David. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Bien, Daniel, muchas gracias. Muy bien. ¿Me escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Las personas nos van diciendo, si nos dicen en los comentarios, por favor, si se escucha bien, si se ve bien. Bueno, les recuerdo que estoy con Juan David Zapata, quien es gerente de Zapaticas Dogs. Es una empresa que ya lleva 3 años laborando y cuenta con una maestría en administración de empresas y está estudiando psicología, un tema que bastante necesitamos los emprendedores y los empresarios en estos tiempos de crisis. Juan, hoy vamos a tocar el tema sobre algunos tips para emprendedores, consejos útiles que los emprendedores y los empresarios puedan aplicar. Claro que sí, Daniel. Consejos útiles que puedan aplicar para en estos tiempos de crisis. Bueno, yo creo que, pues, lo primero sería como, de pronto, que bueno saber, ¿cierto? Estos tiempos de crisis que acarrea, pues, desde diferentes partes, porque esto que estamos pasando nunca se había visto. Este hecho de la pandemia paralizó totalmente la economía. Entonces, se está viendo muy afectado todo, desde las grandes empresas hasta las pequeñas empresas, eh, desde las personas que trabajan como independientes hasta las personas que trabajan como empleados. Está habiendo un efecto dominó en donde todo se está viendo súper afectado. Entonces, yo creo que es un tiempo donde muchas personas van a tener que replantear el modelo económico que estamos como viviendo. Donde se ha visto pues la debilidad del modelo que tenemos, que no es un modelo económico colaborativo, como por ejemplo lo tienen otros países como Alemania, y que seguramente ellos van a tener, ¿cierto? Eh, Más estabilidad para que en el largo plazo puedan aguantar esto, que el problema del impacto de todo esto se va a empezar a ver desde lo económico, es en el mediano plazo y en el largo plazo de la manera más fuerte. Eh, pues, a ver, yo creo que es como de dar una mirada, ¿cierto? Mucho desde la parte de cómo trabajar, ¿cierto? ¿Qué hacer? Y ver con lo que muchas empresas están haciendo. Por ejemplo, hay empresas que están aportando con cosas diferentes a lo que hacen socialmente y que al ver esta problemática tan grande están por ejemplo, la licorera eh, antioqueña, que está creando alcohol y está sacando alcohol como una solución a esta necesidad de lo que está pasando, ¿cierto? Eh, bueno, uno de los grandes, la problemática actual tiene diferentes cosas a tener en cuenta. Lo primero es el flujo y los que primero se van en el flujo económico, los que primero se van viendo afectados. Pues podemos ver un fenómeno que nunca se había visto, como es la baja del petróleo. Por ejemplo, a nosotros, como colombianos, que gran parte de los ingresos que tiene Colombia son por la venta del crudo. Esto nos está afectando mucho, el dólar subió, entonces hay un efecto dominó. Al haber todos estos fenómenos, lo más bursátil es lo primero que cae, entonces las bolsas de valores caen, pero
después de eso ya las repercusiones las empezamos a sentir en nosotros como primariamente los independientes. Eh, la economía se paralizó totalmente. Hay un flujo de economía, primero que todo, el hecho de que hayan cerrado los puertos, el hecho de que haya una cuarentena, entonces las personas ya no van a ir. En este caso, pues nosotros como Zapaticas que nos dedicamos a vender comida rápida, ya no podemos vender de la misma manera, tenemos que vender solo por domicilios, que fue una de las alternativas. Nosotros aquí hemos tenido pues como facilidad, porque hemos podido ofrecer Cuando hablas de domicilios, ¿te refieres a la aplicación domicilios.com? bueno, tenemos No, varias maneras, ¿cierto? o Tenemos de nuestra mensajeros propia, propios. sí, exacto. Eso es una gran alternativa que hemos tenido. Por ejemplo, domicilios.com, tenemos convenio con ellos. Entonces, por ahí es un medio por el que se vende. Tenemos también domicilios propios. Entonces, tenemos el medio vía telefónica, de vía WhatsApp y también tenemos nuestra propia aplicación. Entonces, tenemos una aplicación montada en la Play Store donde las personas también pueden pedir por ese medio. Juan, las Eh, personas que se encuentran en este momento en Medellín y quieren pedir un domicilio, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo aparece la aplicación en la Play Store y dónde se podrían contactar? bueno, se pueden contactar al número. Bueno, la cobertura, el negocio en Medellín está ubicado en Barrio La América. También tenemos en Sabaneta, en este momento Sabaneta, tuvimos por el momento que cerrarlo porque, como te decía, el golpe fue muy duro y hubo una gran afectación. Entonces, la actividad económica, por un momento, hasta nueva orden del gobierno, hay ciertas partes donde hay que pararla. Pero, pero me pueden contactar al número de celular 313-759-0667 o también pueden contactar pueden ver la información a través de la página www.zapaticas con Z iniciando dogs de perros.com. Pueden buscar por Facebook, ahí está la información. Por Instagram también ven la información de los domicilios. En Medellín pues tenemos cobertura eh, eh, por el barrio La América, Santa Mónica, Calazán, La Floresta. Bueno, por ahí pues pueden pedir el domicilio, que este Súper. es el medio de trabajo que tenemos en este momento, que nos ha permitido pues como seguir con una pequeña parte de la actividad económica. Sí, acá estamos viendo y creo que Zapaticas Docs es un claro ejemplo de ello, o sea, es el proceso de digitalización porque están presentes en todos los ámbitos, tanto en redes sociales, Facebook, Instagram, tienen su propia aplicación en la Play Store, tienen una página web, entonces es bastante útil porque las personas pues pueden adquirir más información y no solamente conocerlo, sino saber cuál es la oferta que ustedes tienen ante el mercado con respecto a los productos, con respecto a los precios que tienen. Entonces, para los emprendedores y los empresarios que nos ven, el día de ayer teníamos una entrevista en el que hablamos precisamente de eso, cómo digitalizar tu negocio en tiempos de crisis y hoy Zapaticas Docs lo está demostrando. O sea, un emprendedor necesita ser consciente de cuáles son las herramientas que necesita y porque no todas las herramientas son las mismas en cada emprendimiento. Entonces es como tener eso claro y darle unas felicitaciones también a Juan David, quien es el gerente de Zapaticas Docs, porque la verdad está haciendo una tarea bastante importante y los emprendedores tenemos que estar ahí
cantidad de especialistas, profesores de marketing digital, están una cantidad de personas que pueden facilitar este proceso. Entonces, Juan David, danos como otros consejos, o sea, para esos pequeños emprendedores y para esos empresarios, ¿cómo podemos afrontar esta crisis desde todos los ámbitos? Vos que sos especializado en administración, vos que estás estudiando psicología, ¿cómo son esos aspectos psicológicos que debemos tener en cuenta? Bueno, sí, hay como varias partes. Bueno, desde el enfoque económico como tal, tener muy en cuenta la parte de la racionalización. Entender que esto no es un problema inmediatista ni de mediano plazo. Es un problema que va a repercutir años más allá. Pues siendo realistas, el panorama económico a nivel mundial está devastado y va a quedar devastado para lo que se viene. El Fondo Monetario Internacional ha estado intentando como sostener, haciendo préstamos, pero el modelo económico quedó caído y eso se ve reflejado no en el momento ni en 5 meses, sino que eso se va a ver reflejado mucho más tiempo allá. Una de las cosas que, que va a pasar es, lo primero es entender que nos tenemos que adaptar y utilizar varias alternativas. Una de ellas sería pensar en un modelo económico diferente como sociedad y como comunidad. Yo pensaría que debemos de apuntar mucho al modelo económico colaborativo, hacer por ejemplo como hacen la gente de Marinilla. Las panaderías de Marinilla se unen y entre todos compran harina, por decirlo así. Entonces utilizan algo que conocemos en economía como la compra en escala. Entonces no es lo mismo comprar 10 kilos de harina que comprar 100 kilos de harina. Te sale más barato con los 100 kilos. Eso es un modelo colaborativo. También como hace Alemania, que Alemania impulsa más la compra de los alemanes, impulsan más la compra de los productos nacionales. Entonces, mira, esta salsa traída de Estados Unidos es muy rica, sí, pero mira, también tenemos esta salsa colombiana, esta que es producción nacional. Por ejemplo, tenemos el ejemplo claro aquí de que tenemos safrán, tenemos aderezos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros consumimos internamente, lo que estamos haciendo es, primero, como esas salsas y ese tipo de cosas, es producción nacional, el empleo, estamos invirtiendo socialmente para que esas empresas puedan pagar a los trabajadores. Estamos promoviendo el empleo, promoviendo la economía interna. Entonces, el problema es que los impuestos se están quedando también acá, dentro de nuestra parte interna como tal. El problema es que eso es una economía colaborativa. En esta crisis debemos de acudir a ese tipo de cosas, por ejemplo, la economía colaborativa. ¿Por qué? Porque los países, precisamente una de las cosas que más van a buscar va a ser eso, incrementar su tasa de empleabilidad para poder sostener la economía en el tiempo y que la gente pueda vivir con las cosas necesarias, como lo son la comida, el agua. Y ese va a ser un gran problema y yo creo que económicamente ese es de los retos que va a tener Colombia. Entonces nosotros como pequeños emprendedores tenemos que pensar primero en una economía colaborativa. Es decir, si yo vendo perros, ¿con quién que vende perros me puede unir para que compremos el pan y comprarlo más barato? ¿Con quién que vende perros puedo comprar el queso? ¿Con quién que vende alimentos me puedo unir para comprar las cosas más baratas? Eso es precisamente lo que apunta a la economía colaborativa. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nosotros culturalmente nos da más dificultad porque culturalmente no tenemos esa facilidad o ese pensamiento como lo pueden tener los alemanes, que tuvieron que impulsar eso después del problema que tuvieron de la Segunda Guerra Mundial. Para ellos poder salir de esa crisis tan grande económica que tuvieron que acudir a este tipo de cosas. Otra cosa
a los pequeños emprendedores que nos podría servir mucho sería la parte de la racionalización. Uno como emprendedor tiene unos costos de los insumos que son generados. Entonces, la racionalización se da para gastar lo que se debe gastar para la actividad comercial que voy a ofrecer. Entonces, controlar, tener ítems de control donde si yo sé que, por ejemplo, te doy un ejemplo con la actividad económica que ejerce Zapaticas. Si yo vendo un perro, yo sé que al perro le debo de poner 90 gramos de queso, ¿cierto? Hay que racionalizarlo y de esta manera obtener una ganancia real del producto. Y eso aplica para cualquier tipo de actividad económica. La racionalización es necesaria. Los costos deben de ser también necesarios ponerlos al límite, que se gaste lo que realmente se debe gastar, porque la crisis económica que se viene va a ser, digamos que esto tiene que ser necesario para sobrevivir como empresa. Como sea pequeña, inclusive uno de los fenómenos que se está viendo es que las personas que son de estrato 4 y que económicamente no tienen un patrimonio que les vaya a permitir sustentarse, van a tender a bajar porque es lo que han dicho los economistas, que si seguimos más tiempo con esta cuarentena, va a pasar eso. Pues para nadie es un secreto que esto es algo que va de largo, ¿cierto? Esto es algo que la problemática ya se viene reflejando hace mucho tiempo en otros países y que han tenido que tomar este tipo de medidas. Bueno, creo que esto sería como otro tip. Desde la parte psicológica hay que aprender también, pues también hay otros tips. Y lo primero que yo diría, psicológicamente, las personas se deben de programar para cambiar el estilo de vida que se venía trayendo. ¿Cómo así? La economía, la afluencia económica no va a ser la misma. Entonces, psicológicamente me debo preparar para eso. Si yo tenía, por ejemplo, la costumbre de comprarme 7 camisas en el año, ya sé que no me voy a poder comprar 7 y no que me voy a tener que comprar 5. Y qué bueno adquirir esa conciencia. Vuelvo a lo mismo, la conciencia de comprar producción nacional, producción y marcas nacionales que permitan generar empleo entre nosotros mismos. Bueno. Claro, sí, tienes toda la razón. De hecho, el tema que mencionas del tema psicológico, que es aprender a programarnos para, para decir, hombre, es que nuestro estilo de vida va a cambiar, tiene la mayor razón de ser, y es que esta crisis va a cambiar muchas cosas. ¿A qué nos referimos? No necesariamente tienen que ser cosas malas, sino que esta crisis nos sirvió, por ejemplo, para darnos cuenta que podemos hacer muchas cosas gracias a la digitalización. Mucha la parte del estudio, la parte laboral, muchas cosas, muchas profesiones se pueden trasladar a lo digital. O sea, ya no necesitamos una persona que esté en una fábrica o que esté, no sé, en algún lugar o una oficina, sino que lo mismo que está haciendo ahí lo puede hacer desde su casa. Eso nos sirvió. Esta crisis nos está sirviendo para eso. Los temas educativos, nos hemos dado cuenta que ya están las plataformas y que ya hay muchas cosas a disposición. Pero ojo, también para qué nos sirvió, para darnos cuenta de que hay lugares que no están preparados para eso. Creo que ha sido tendencia del Medellín, se ha estado hablando de que quieren convertir a Medellín en el Valle del Software, y Medellín hoy es la sede de la cuarta revolución industrial. Pero si estamos preparados para eso, es una de las preguntas que surge por ahí, y creo que nos hemos dado cuenta de que no. Muchas universidades todavía no cuentan con las plataformas suficientes o adecuadas para que sus estudiantes estudien con la virtualidad, lo mismo con los colegios. Entonces, esta situación no la podemos ver del todo tan mal, sino que nos ha traído muchas cosas a favor. Y en cuanto al tema de los negocios, antes sabíamos que las personas realizan alrededor del 35% de sus compras virtualmente. Eso es muy poco, pero ahora va a haber una tendencia al aumento
y los emprendedores tienen que aprovechar esa tendencia, aprovecharla, saber que las personas van a pasar más tiempo en sus casas y que van a empezar a ver el mundo de otra forma diferente, va a servir para que el tema de todo lo que se relacione con lo virtual aumente. Sí, total, esto es algo que se veía venir también, la parte de la virtualidad, y que cada vez es más que volverse una alternativa, se está volviendo es algo necesario para las empresas. Independiente de que sea una empresa constituida como tal o de que sea una persona que como independiente maneje su nombre personal. Todas las personas hemos visto la tendencia, inclusive Mario Hernández. Mario Hernández, si usted se mete a la página, él utiliza mucho los medios virtuales, la red social, donde él como gerente habla con la gente, interactúa. Entonces vimos que esto se volvió una tendencia para todo tipo de personas y no podemos estar renuentes a estos cambios. Sí, definitivamente. Y les recuerdo a las personas que nos están viendo, por cierto, vamos a saludar. Se encuentra Cuba Hatmate, Blue Mountain Bikes, está Vanessa Vergara, Julián Tobón, Esmeralda Nado. Entonces, todas las personas que se han encontrado con esta transmisión a lo largo de esta tarde, es darles ese mensaje. O sea, ya nos encontramos en un proceso de digitalización, ya estamos haciendo una transformación y es un momento oportuno para que las personas y en especial a las empresas empiecen a aplicar esto en sus vidas. Acá nos hacen una pregunta: ¿cómo podríamos motivar a ¿Cómo las podríamos? personas a comprar local? Bueno, yo creo que muy buena pregunta, Aqua. Bueno, a comprar local, la primera motivación debe de ser la competitividad. ¿Y cómo se logra la competitividad? Con una economía solidaria dentro de nosotros los nacionales. Como te decía, si por ejemplo tú te dedicas a vender un producto en específico y te unes con las personas que venden ese producto y pueden hacer un contrato específico con un proveedor, manejando una escala donde les salga más barato y así ser más competitivo, se va a promover más la parte de la economía nacional, pues, o local, también, pues, promoviendo la economía local. Sería una, porque tampoco se hace mucho, yo decir, bueno, miren, este es el producto que yo estoy ofreciendo, tiene un alto valor agregado y si lo compran nos van a apoyar porque es un producto nacional, pero es un producto mucho más costoso referente a otro producto que viene de afuera y que tiene un valor agregado similar, tiene unas cualidades similares, entonces hay que ser competitivos. Pero si yo soy competitivo, ofrezco cosas similares y aparte de eso puedo aprovechar a través del mercadeo, que es un producto nacional y que voy a promover el empleo nacional, eso va a ayudar mucho. Y eso sería pues como un tic para esa parte, una motivación. Algo que se hace mucho es eso, por ejemplo, cuando se vende un producto nacional, ¿cierto? Promoverlo diciendo que es nacional, pero si el producto no es competitivo, si el producto no tiene un valor agregado, si visualmente el producto no es coherente con la promesa de valor, es decir, con lo que se le está vendiendo al cliente, realmente no se haría mucho, así se diga que es nacional, porque la persona está en el puesto de consumidor, el cliente está en el puesto de consumidor, entonces eso es lo que se debe de atacar. Eh, Sería pues como una de las claves. Otra de las claves me parece que hay que empezar a promover más la producción nacional. ¿Y cómo se puede promover la producción nacional? A través de las agremiaciones y tener una participación política. La economía y la política van de la mano. Una participación política que permita hacer propuestas de ley donde se incentive los que hacen producción nacional. ¿Cuál es la gran ventaja de producir nacionalmente? Te pongo un ejemplo. No es lo mismo producir, bueno, primero que todo, la parte
de los impuestos. Los impuestos que se paguen nacionalmente van a ir directamente al gobierno. Segundo, los empleos generados. Los empleos que se generen van a ser empleos nacionales, locales. Entonces, por eso es que se promueve tanto que extranjeros pongan empresas de producción acá, porque esas empresas de producción generan empleo y esos empleos hacen que incremente el Producto Interno Bruto porque hay mayores ingresos y eso hace que la economía de los pequeños empresarios se movilice más. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, lo que pasó hace unos meses que, que esta empresa Cristal se llevó para otro lado gran porcentaje de la producción que tenía aquí nacional. Lo mismo lo de los cigarrillos. Eso tiene un efecto económico devastador para el país. O el hecho de ir y comprar la mercancía en China, que lo que pasa es que no se está pensando socialmente y no estamos siendo competitivos frente a lo externo. ¿Por qué? Porque no estamos pensando precisamente en una producción a escala que nos permita ser competitivos tanto en precios como en calidad. Sí, y es bastante importante lo que dices. Creo que rescatar la economía nacional es una labor de todos. O sea, no es algo que solamente podemos decir que es responsabilidad del presidente o que es responsabilidad de las empresas, es que es responsabilidad de todos. Hoy estamos prefiriendo las personas comprar una cantidad de marcas que son extranjeras que comprar nuestros productos colombianos, sabiendo que tenemos productos de muy buena calidad, muy buen precio. Si bien es cierto que pues a veces es muchísimo más competitivo lo que entra del exterior. Ejemplo, China, o sea, China pone unos precios muchísimo más bajos que lo que era para afectar la economía. Lo que tenemos que hacer principalmente, como lo dice Juan David Zapata, gerente de Zapaticas Docs, es aprovechar esta situación y comprar productos locales. Hoy muchas empresas colombianas tienen un buen proceso de digitalización. Ejemplo, nuestro invitado acá, que se dedica a las comidas rápidas, pues ya cuenta con una aplicación en la Play Store, con una página web y con las redes sociales, donde todos nosotros lo podemos buscar. Aparece como Zapaticas Docs y ahí vamos a poder ver todo ese listado de productos y de precios que vamos a poder adquirir. Entonces, más bien compremos productos locales. Esa es una propuesta demasiado interesante y creo que cada uno de nosotros, pues, a medida que va avanzando esta situación, pues podemos intentar aplicarla porque va a ser necesaria. De hecho, veía y muchos especialistas lo dicen, o sea, apenas finalice esta situación, que no sabemos cuándo finalice y que se finalice es como a través de etapas, o sea, hoy estamos en una etapa en la que todos estamos en las casas, pero esta situación va a ser muy prolongada y los efectos no los vamos a ver ya, o sea, a medida que pasan los meses vamos a ver los efectos, qué efectos tiene eso en la economía. Nosotros necesitamos esto, reactivarlo lo más pronto posible. ¿Y cómo se hace? Tenemos que consumir todo lo que sea colombiano. El turismo tiene que ser en Colombia, los productos tienen que ser colombianos, los servicios colombianos. Obviamente, muchas cosas no las vamos a poder hacer porque pues Colombia no lo tiene todo o Latinoamérica no lo tiene todo y pues vamos a recurrir al extranjero. Pero yo sé que muchas cosas sí las podemos sustituir por productos que sean locales. Entonces, bastante interesante esa propuesta que nos haces, Juan. Me gustaría tocar el tema acá que hablábamos Aquí están anteriormente haciendo, para las personas que se acaban de conectar y era acerca de cómo va a cambiar nuestro estilo de vida. Aprovecho que se conectó Sergio Lubeski, que está desde México. Bueno, no veo bien los comentarios que están haciendo. aquí Hablemos acerca de... hay una pregunta que está haciendo Vane Vergara. Si yo tengo un producto que no es competitivo, ¿cómo podría hacer para lograr promoverlo bastante? Bueno, Vane Vergara, un producto que no es competitivo. A ver, no es que, digamos que cada producto tiene un mercado específico. Digamos que tú tienes un producto que es muy económico y no es competitivo frente a los otros que son más costosos. Debes de promoverlo, que tenga
una coherencia, cuando se hace el mercadeo debe tener una coherencia con algo que se llama promesa de valor. ¿Qué es la promesa de valor? Es lo que tú le prometes al cliente que le estás vendiendo. Entonces, ¿cómo lograr promoverlo bastante? Si tu producto, te voy a dar un ejemplo, si tu producto es económico, no tiene muchas virtudes frente a otros productos, tú debes de atacar por el lado de que vendes un producto económico. Lo otro que puedes pensar también es invertir en el desarrollo de los productos para que generen un valor. Cuando tú inviertes en un producto y le generas un valor, puedes negociar esa generación de valor por, por el precio del producto, pero eso te lo dices el mercado, es decir, ¿qué es lo que me está pidiendo el mercado? ¿A qué cuánta cantidad le voy a poder vender este producto? ¿Cierto? Porque hay productos que nosotros como pequeños empresarios, hay productos que es muy complejo hacerlos competir contra ciertas grandes empresas. Por eso decía lo de la economía colaborativa, que se va a hacer muy necesario para seguir impulsando más la producción nacional. Cuando uno tiene un producto, uno hace una producción, digamos que tú haces un producto específico que vendes y a ti el mero, voy a poner un ejemplo, digamos que vendes miel, el mero tarro para empacar la miel te vale 450 pesos y resulta que una empresa de mayor escala, a ese tarro le sale a 150 pesos. No tienes cómo competir contra ellos, cómo ser competitivo referente a precio y valor agregado. Entonces tienes que buscar la manera, ¿cierto?, de lo que vas a ofrecer. Entonces, si tú ofreces menor calidad, ¿cierto?, aclarar eso en la promesa de valor, pero siempre, siempre se apunta bien, se detalla bien a través del mercadeo. ¿Por qué es bueno que utilice mi producto? No hay producto malo, lo que pasa es que hay a diferentes nichos de mercado, diferentes poblaciones a las que se les vende el producto, ¿cierto? No es que el perro que vale 15.000 pesos sea mejor que el perro que vale 10.000. Cada perro va apuntado a un mercado diferente. Lo que tú tienes que ver es que tenga coherencia lo que tú cobras, lo que prometes que estás vendiendo, ¿cierto? Y el mercado hacia donde te estás dirigiendo, porque hay lugares donde tú puedes vender algo, pero que el mercado no esté demandando ese algo. Cuando eso ocurre, es muy complejo promover lo que vendes. ¿Por qué? Porque eso lleva una inversión, pero se puede hacer también, que ahí es donde el mercado no lo está pidiendo, pero tú logras irrumpir en el mercado y ofrecer algo nuevo, pues algo, digamos, diferente que el mercado no estaba pidiendo. Sí, esa era como la pregunta que estaban haciendo Vanes, ¿cierto? Ok. Un saludo muy especial a Juan Manuel Gaviria, que es un tester de WhatsApp que se acaba de unir en la transmisión, a todas las personas que nos están viendo. Estoy con Juan David Zapata, él es gerente de Zapaticas Dogs, es una empresa que ya lleva 3 años en el mercado y acá lo que necesitamos y que estábamos hablando, aparte de los tips que tenemos para los emprendedores, es también la importancia de consumir productos que sean locales, que ha sido como el recorrido que hemos tenido hoy, y también tocamos un tema muy interesante, que era que las personas deben aprender a programarse para este cambio en el estilo de vida, porque muchas cosas van a cambiar, ya está sucediendo, que ya lo mencionamos anteriormente, y es todos los procesos que se han vivido en distintos ámbitos de la digitalización, pero es que falta todavía lo más grande, o sea, hoy todavía las personas se puede considerar que ya en un estilo de vida muy similar al que tenían antes, la única diferencia es que están en sus casas, pero acá lo importante va a ser cómo, cuando vaya pasando más tiempo, hablamos de meses, cómo se va a transformar. También al mismo tiempo, cómo va a cambiar la mentalidad del consumidor, porque van a empezar a consumir productos que antes no consumían, van a empezar a adquirir servicios que antes no adquirían, y esto pues va a tener un impacto directo con la economía nacional. Exacto. Aquí otro punto importantísimo sería la flexibilidad.
como pequeños empresarios, medianos, grandes empresarios, tenemos que tener una gran flexibilidad referente a la actividad económica que estamos ejerciendo. Primero, porque la actividad económica puede variar. Hay una disrupción en la economía a nivel mundial y hay ciertas actividades económicas que se van a ver tan afectadas que más que un alto porcentaje de mercado va a dejar de consumir. Entonces, solo van a quedar y a sobrevivir los más competitivos. Tenemos que tener esa flexibilidad. Primero, para variar lo que tengamos que variar, digitalizar lo que tengamos que digitalizar, optimizar lo que tengamos que optimizar, promover la economía nacional, pero también, inclusive, para variar y pensar en otro tipo de actividad económica como emprendedores. Porque van a haber actividades económicas que si, te pongo un ejemplo, si en la actividad económica habían 1000 personas en Antioquia, ya no van a quedar los 1000, van a quedar 300, por dar un ejemplo. Entonces, hay mucha gente que va a empezar a variar la actividad económica. También la economía, es decir, que se va a restablecer. Eso no es algo que va a pasar en 6 meses o en un año. Eso va a ser muy complejo también. Entonces, tenemos que tener una mente flexible para buscar otro tipo de ingresos. Buscar otro tipo de ingresos que nos permitan seguir adelante, pues, como emprendedores. Sí, ese tema Y es una, bastante interesante y creo que se ha mencionado mucho desde que comenzó esta crisis y es cómo podemos, gracias a la digitalización, mantenernos competitivos en todos los ámbitos, o sea, no solamente con las cosas que sean físicas, sino que hay muchas empresas que se dedican a los servicios y ellos también tienen que ser demasiado competitivos. Entonces, ¿qué sucede? Tú nos hablabas de una flexibilidad. Yo creo que eso lo puedo complementar y no solamente con lo que dije anteriormente, la digitalización, sino también con cómo los emprendedores pueden estar en todas las plataformas al mismo tiempo, porque de hecho esta entrevista, ¿qué va a suceder? Estamos en un Instagram Live, pero se va a compartir en Facebook y en YouTube. Vamos a estar en todas las plataformas porque hay un microsegmento en cada una de ellas. Entonces, tenemos, y eso lo hablaba en la entrevista de ayer, tenemos que ser líderes en nuestros microsegmentos. Ya no estamos hablando de buscar un segmento grande, general, en el que sabemos que es muy difícil ser competitivo, sino que vamos a buscar un microsegmento, un lugar que sea más pequeño, se le denomina nicho también, y es cómo volvernos líderes. Entonces, a través de ese conocimiento y esa experiencia que tenemos todos nosotros como emprendedores o como empresarios, y que fuera de eso lo complementamos con lo que se encuentra disponible en la web, cómo podemos ser muchísimo más competitivos. O sea, creo que ese va a ser un tema fundamental. Lo estamos viviendo ya en esta crisis y si no sabemos adaptarnos a los cambios, difícilmente vamos a llegar a ser competitivos. Es una crisis que a todos nos está poniendo en jaque, a todos nos está poniendo dificultades en todos los ámbitos. Juan David, contanos cómo Zapaticas Dogs, aparte, pues creo que tiene que ver con la digitalización, cómo están afrontando esta crisis. De pronto, esa forma en la que ustedes lo están haciendo le sirven a los demás emprendedores y empresarios. sí, bueno, lo primero es entender que en este momento estamos no en una etapa de crecimiento, sino en una etapa de supervivencia empresarial. Nosotros nos gusta mucho hablar de crecimiento empresarial, pero nos cuesta hablar de supervivencia. Y lo primero es, cuando tú tienes una empresa, debes de destinar la empresa, lo primero es, cuando después de que la creas, que la empresa logre una sostenibilidad a través del tiempo. En este momento, muchos pequeños empresarios están pensando en lo que nosotros conocemos como el crecimiento, pero en este momento ya debemos de pensar principalmente en la supervivencia de las empresas, es decir, que las empresas se logren sostener lo que más se pueda a través de este tiempo sin que genere muchos pasivos, es decir, sin que genere mucho, y de esa manera poderse sustentar.
Hay que entender, por ejemplo, en el caso de las comidas, cada empresa tiene su caso particular, pero en el caso de las comidas debemos de entender que muy posiblemente gran parte de este año nos va a tocar trabajar a través de los domicilios, a través de la digitalización, porque van a seguir habiendo regulaciones para la parte del virus. Sabemos pues que es algo que no va a ser inmediatista, sino que va a llevar varios meses en donde la economía va a tener que trabajar de una manera inteligente y diferente, donde nosotros, si por decir, cuestión de 2 meses podemos volver a abrir al público, como lo veníamos haciendo antes, las personas van a tener que tener una distancia, no se van a permitir más de determinado número de personas. Entonces, lo primero es proyectarnos para eso. Lo segundo es, si nosotros tenemos una serie de procedimientos para nuestra actividad económica, indiferente de que sea servicios, cómo tengo que modificar esos procedimientos para poderlos ofrecer a través de la digitalización y a través de otras vías, como en este caso nosotros sería la digitalización conectada con el domicilio. Pero, por ejemplo, un psicólogo que ofrezca servicios no va a poder atender normalmente a sus pacientes en un consultorio o se le va a dificultar más. Entonces también tiene que pensar en canales alternativos donde pueda llevar a cabo su actividad económica. Sí, ese tema que precisamente el ejemplo que da sobre los médicos, pues aunque es muy reciente, pero ya viene sucediendo hace un tiempo, ya a ti te pueden hacer la consulta médica a través de una aplicación. Y ahorita estamos hablando de cambiar los métodos. Definitivamente hay que hacer eso, tenemos que cambiar los métodos. Creo que es una frase muy reconocida de Albert Einstein y él decía, si quieres resultados nuevos, no puedes seguir haciendo lo mismo. O sea, si queremos que las cosas cambien, nosotros mismos tenemos que cambiar nuestros métodos. Si no estamos en redes sociales, ya tenemos que estar en redes sociales, porque ya no es un lujo, es una obligación. Si ya estamos en redes sociales, lo que tenemos que buscar es cómo nos volvemos más reconocidos. ¿Cómo nos podemos volver más reconocidos? Ahí esa recomendación se la tengo a los emprendedores. Volvámonos líderes en nuestros microsegmentos. O sea, no tenemos que salir a una batalla a darnos con los más grandes porque es muy difícil ser competitivos con empresas que ya llevan años en el mercado y que son los líderes. Si nosotros buscamos un nicho, nuestro propio nicho, o incluso nosotros mismos lo podemos crear, aunque es un proceso, pero lo podemos crear. Y una vez tengamos ese nicho, ese microsegmento, nosotros nos volvemos líderes y eso nos va a dar una garantía. Y es que vamos a crear confianza, vamos a crear fidelidad, que es lo más importante. Cuando uno tiene un cliente que es de alguna manera fiel a uno, es una garantía de muchas cosas, porque es alguien que consume tus productos, es alguien que además te va a recomendar, es alguien que además te va a generar visibilidad en los medios digitales. Entonces, acá la invitación a los emprendedores es, encontremos ese microsegmento, creemos nuestro propio nicho si no lo tenemos y volvámonos líderes. Exacto, esa parte que hablas es muy importante. Eso empresarialmente es lo que conocemos como el CRM, ¿cierto? Que es una estrategia en la relación, cómo me relaciono desde el producto, desde la empatía entre la persona cuando ofrezco un servicio con el cliente. Cómo le doy un lugar al cliente y cómo lo reconozco. Y una de las cosas es lo que decías, Daniel, es la parte del nicho. Por eso, a la hora de hacer un estudio de mercado, es muy importante identificar el nicho del mercado, qué tipo de público, cómo son sus características, cómo es su estrato, cómo son sus costumbres, cómo le gusta, de qué manera, ¿cierto? De qué manera lo puedo seducir más. Tengo que conocer cada característica de mi cliente. Y algo muy importante, ¿cierto? En respuesta a ese conocimiento que tengo de las características, dale una respuesta que eso lo refleje desde el producto hasta en la forma como lo atendemos. Y todo eso lo vamos a tener que tener en cuenta porque la competitividad, después de que esto pase, digamos que va a ser más compleja, porque primero que todo, el mercado se va a reducir y segundo que todo, la competencia es muy probable que se incremente. Me explico en esto. Va a haber una migración de las actividades económicas. ¿Por qué va a haber una migración? Porque muchas personas que ejercían una actividad económica como independientes
van a migrar a otro tipo de actividad económica porque primero que todo se van a quebrar muchos. Y segundo, va a haber una alta tasa de desempleo. Como muchas empresas quiebran, se genera desempleo. Esas personas que están desempleadas se constituyen como independientes y buscan medios alternativos. Por ejemplo, hay muchos que van a quedar desempleados y seguramente van a buscar vender perros, vender hamburguesas. Entonces, ahí me tengo que preguntar yo, ¿qué puedo ofrecer yo diferente? ¿Y a qué nicho, a qué tipo de público se lo puedo ofrecer para generar una estrategia en la que genere una empatía, reconociendo mi mercado, al mercado al que ofrezco? Entonces, tener muy en cuenta eso. La tasa de mercado se va a reducir, no va a haber el mismo dinero, la gente no va a tener el mismo dinero, no va a haber el mismo producto interno, misma cantidad de dinero por cabeza, por persona, para comprar, y la competitividad va a ser más agresiva. Porque si yo estoy desempleado y migro a un lugar, ¿a mí qué me va a interesar? Comer. Entonces, así me toque vender más barato para poder comer, lo hago. Entonces, la diferencia va a ser en eso, en cómo conozco mi mercado y de qué manera le voy a vender, cómo conozco mi nicho. Súper, eso es demasiado importante lo que dices, Juan, que es conocer el mercado. O sea, yo creo que muchas personas, y ahí puedo decir que reside la mayoría del fracaso que tienen los emprendedores o los empresarios, y es que no conocen el mercado. O sea, si vos tenés, por ejemplo, esto que es como una botella de agua cualquiera, o sea, marcas de agua, ¿cuántas existen en el mundo? O sea, es que existen miles de marcas de agua. Yo no diría, eso es demasiado simple, pero es que si usted conoce su mercado, usted sabe que no es lo que usted le está ofreciendo, es cómo se lo ofrece, es la presentación, es la publicidad, es el mensaje, no es cómo aplicas el storytelling, o sea, es todo lo que te rodea, porque una vez tú conoces el cliente, tú ya sabes cómo llegar hasta él. Y eso, aunque suene muy simple, es lo más complicado, porque créanme, si eso no fuera así, pues nunca tendrían que cerrar una empresa, todo el mundo les compraría. Y no, eso es falso, o sea, las empresas quiebran es porque no conocen a su consumidor. Juan David, contanos, por ejemplo, ahora que estamos mencionando este ejemplo, algo simple, algún consejo para conocer ese consumidor y cómo lo hicieron ustedes, cómo se han, gracias a conocer ese consumidor, se han logrado mantener estos 3 años en el mercado. Bueno, conocer el mercado es bastante complejo. Hay varios estudios de mercado que me pueden ayudar, ¿cierto? Encuestas, eh, pruebas de ciertos productos, dar a probar y que... Pero hay que tener en cuenta algo, y esto sí es claro, el mercado tiene una característica, el mercado es impredecible. Entonces, yo es muy impredecible en muchos aspectos. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta? Primero, ¿a quiénes les voy a vender? ¿Cierto? Si son jóvenes, si son mujeres, si son hombres. Segundo, dependiendo a esos que les voy a vender, qué tipo de capacidad adquisitiva tienen y qué realmente están dispuestos a pagar por lo que yo voy a vender. Entonces, si por ejemplo yo puedo sacar unas papas muy buenas, unas papas pero valen 20.000 pesos, pues, ¿cierto? Y las estoy dirigiendo a un público que son jóvenes, no me van a comprar esas papas por más buenas que sean, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber a qué tipo de público, ¿cierto? Y lo que voy a vender. También la demanda del mercado. Hay dos opciones cuando tú vas a sacar un producto. Irte a algo que llaman el océano azul, que es lo nuevo, lo que el mercado no pide, ¿cierto? Por ejemplo, traer un tipo de comida aquí que sea totalmente diferente, que no se venda y que nadie me la haya pedido y empezar a impulsarla. Eso, eso es muy arriesgado, pero si tú ganas, tienes una alta ganancia. ¿Arriesgado por qué? Porque no está en la mente del consumidor. Cuando un producto no está en la mente del consumidor, es más difícil que lo consuma.
porque él primero mentalmente se tiene que adaptar, generarle la curiosidad y después permitirle que vaya y pruebe el producto, que tenga una experiencia vivencial con el producto. Pero para que eso pase, se requiere una alta inversión en mercadeo. Y segundo, debes de tener plata bajo el colchón. Y bastante, no debes de tener poca. ¿Por qué? Porque si estás en el océano azul, si estás en algo totalmente nuevo, debes de tener dinero para que sustentes mientras el producto se va adaptando a la mente del consumidor, poder pagar la poca rotación que vas a tener del producto, ¿cierto? Y ya después, ahí sí poderlo impulsar en forma después de que él se adapte a la mente del consumidor. Es fundamental, cuando el producto es nuevo, no vas a vender solo con cartel, con publicidad, con mercadeo, no. Debes de vender también con experiencias vivenciales. Es decir, si yo vendo un perro totalmente nuevo, dar pruebas de ese perro o hacer promociones especiales, algo que atraiga al cliente para que lo pruebe y después de esa experiencia vivencial pueda pues decidir, tomar una decisión de si realmente se va a fidelizar al producto o de si no lo va a hacer. Eso es muy arriesgado. ¿Cuál es la gran ventaja? Cuando tú ganas en eso, te vuelves líder en el océano azul y cuando te vuelves líder, el mercado tiende a ir incrementando fuertemente y, y generas algo que se llama marca insignia. Tú te vuelves la marca insignia en ese producto nuevo que estás ofreciendo. Es complejo, pero muchas personas lo han logrado. Ahora, la otra opción, que es lo que normalmente hacemos nosotros como empresarios, como pequeños empresarios, la otra opción es esa, la de vender un producto ya conocido, ofrecerle mi sello personal, mis características, mi empaque, mi forma, mi diseño, mi precio, ¿cierto? Dependiendo del estudio de mercado que haya hecho y ofrecer ese producto. Y eso me va a garantizar más fácil una sostenibilidad, pero va a ser más complejo que me vuelva una marca insignia porque es un producto que ya existe en el mercado y que ya tiene otro tipo de marcas insignias. Sí, absolutamente. Juan David tiene toda la razón acá y es que en todo este transcurso de esta transmisión, este recorrido que hemos hecho, hemos mencionado el tema de la digitalización, la importancia que tiene. Después, cómo nosotros podemos de alguna forma descubrir nuestro nicho, que es fundamental. Y damos el ejemplo ahora de que si no conocemos a nuestro cliente, pues podemos quebrar muy fácil. Y luego todo este tema para finalizar con el océano azul y ese proceso para convertirnos en una marca insignia. Yo creo, Juan David, que es fundamental que todos los emprendedores, cuando adquieren estas herramientas, pues tienen que dedicarse a hacerlas crecer, porque es que si tú no te conviertes en ese líder, si tú, por ejemplo, si estás en el océano azul y digamos esos primeros meses fue muy difícil estar en el mercado, de pronto los clientes no consumían tus productos o tus servicios, lo primero es que llega el pánico, o sea, ese pánico llega y pues obviamente estamos hablando del dinero y ¿quién lo creería? Algo que es papel de verdad tiene energía, es una energía y pues si nosotros no lo tenemos nos falta de alguna forma esa energía. Juan, ya para cerrar esta entrevista desde la parte psicológica, danos una recomendación en estos tiempos de crisis, cómo podemos relacionarnos mejor con el dinero en nuestros emprendimientos y en nuestras empresas. Bueno, desde la parte psicológica, eh, bueno, lo primero es el manejo de la ansiedad. El hecho de estar encerrados, el hecho de la incertidumbre nos está generando altos niveles de ansiedad. Muchas personas tienen altos, se están desencadenando mucha la parte de la ansiedad. Entonces, lo primero es busca ayuda profesional que te puedan pues, ayudar por esa parte, porque es muy importante que restablezcas esa parte de la ansiedad. Porque si tú vas a tomar decisiones como empresario, ¿cierto? Y estás muy ansioso o estás muy deprimido, ¿cierto? Va a ser muy complejo que lo puedas hacer de una manera coordinada y de una manera adecuada. Entonces, lo primero es regular esa parte y buscar ayuda profesional que te pueda ayudar. Lo segundo, pues, es aprender a manejar y a vivir con la incertidumbre. Nosotros tenemos una ventaja
que todo el empresario vive en una incertidumbre constante, pero en este momento la incertidumbre es más porque no sabemos qué va a pasar. Entonces debes de mentalizar a vivir con la incertidumbre y tener la flexibilidad de que si tenías algún tipo de actividad económica y que por ese lado no te está dando, que ya no, los pasivos cada vez son más grandes y que debes de cambiar a otro tipo de actividad económica, lo debes de hacer. Como decía Kiyosaki, hay que poner los huevos en diferentes canastas, porque si se te cae la canasta y todas las tienes en un mismo huevo, probablemente se te van a romper más huevos que si lo tuvieras en otras canastas. Claro que sí, eso es completamente cierto, Juan. Y yo creo que todo este tema de la psicología, si bien se complementó muy bien con esos tips que le dimos a los emprendedores, yo creo que ese tema se lleva a una sola entrevista. Creo que es como un mundo demasiado amplio, demasiado importante y que las personas todavía no conocen bien. Y en este momento sí que necesitamos de especialistas que nos puedan ayudar a afrontar todas estas situaciones que nos rodean. Juan, tenemos unos últimos 2 minutos. ¿Qué complemento quisieras hacer? Bueno, primero que todo, saludar a todos los que nos estuvieron viendo, que estamos pues para servirle. Para mí es un gusto poder compartir pues los conocimientos, agradecerle a Daniel pues por el espacio. Y si tienen alguna duda, que si necesitan algo, con mucho gusto pues en lo que les pueda colaborar. Estamos para colaborarnos. Mi mentalidad va mucho a esa parte, de la parte colaborativa, no solo desde lo económico, sino también desde lo social, porque digamos que somos seres gregarios, necesitamos el uno del otro y necesitamos no solo desde la parte afectiva, sino que aquí se demostró, se está demostrando con esto que nos está pasando, lo que necesitamos, ser colaborativos el uno con el otro, ¿cierto? Pensar, dejar a un lado ese egoísmo y pensar más les voy a dejar la duda para que averigüen sobre esto, en algo que se llama empresas sociales. Ya para terminar, un último ejemplo. En España hay una clínica oftalmológica, es un edificio entero, que ejercen su actividad económica normalmente. Operan y cobran por la operación como cualquier clínica lo hace. El 50% de las ganancias que tienen son tan altas las ganancias que el 50% lo destinan para pagar la operación de personas que no tienen con qué operarse, de bajos recursos. Esas son empresas sociales. ¿Y a qué se refiere la empresa social? Cuando tú adquieres el ingreso de un recurso, destinas una parte para la parte social desde tu actividad económica. Es decir, si yo me gano 100, ¿cierto? Vendiendo perros, destino 25, un porcentaje, para hacer una labor social, ¿cierto? Entonces, esa es una tendencia que se viene dando muy fuertemente, sobre todo en Europa. En España se viene dando con mucha fuerza, por si quieren al respecto. Empresas sociales. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el espacio que nos diste. Claro que sí. Recuerden a todas las personas que nos están viendo que estamos con Juan David Zapata, gerente de Zapaticas Dogs, y si te encuentras en la ciudad de Medellín, búscalos. Ellos tienen un local de comidas rápidas deliciosos. Zapaticas Dogs tienen aplicación en la Play Store, tienen redes sociales. Acá va a estar disponible esta historia en 24 horas en mi Instagram, que es @Daniel_Tobón_Herrera, y también la vamos a publicar en las demás redes sociales. Si estás en Medellín o conoces a alguien, ya sabes a quién contactar. Zapaticas Dogs son los mejores. Muchísimas gracias, Juan, por el espacio, por compartirnos todos estos temas económicos, sociales, psicológicos, que con seguridad todos los emprendedores que estuvieron en el transcurso de esta transmisión en vivo, pues les va a servir demasiado. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Daniel. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos visto. Hasta luego y nos vemos esta semana con las demás entrevistas a las 6 de la tarde. Hasta luego.